El estallido de la Revolución Mexicana fue el resultado de varios factores: la específica conformación sociohistórica del país, la crisis generalizada del Estado porfiriano, el fracaso de una solución pacífica a la Asociación de 1910, las aspiraciones de los grupos medios y populares, contrarios al régimen oligárquico, y el complejo contexto internacional de aquellos días. A inicios del siglo XX, México estaba regido por un gobierno dictatorial encabezado por Porfirio Díaz, quien dificultaba el ascenso de las clases medias y reprimía los principales reclamos obreros. Pero a pesar de estos problemas sociales, el país gozaba de un notable crecimiento económico. El gobierno de Díaz pasó por tres etapas. La primera se extendió hasta finales de 80s y principios de los 90s del siglo XIX, y se caracterizó por ser el periodo de su ascenso y consolidación en el poder. El general se apoyó en militares de su total confianza, tanto para la pacificación del país como para el control del ejército. Al principio, Díaz fue conciliador e incluyente, gobernando con políticos y burócratas provenientes de diversos grupos. Además, mantenía tolerancia hacia la Iglesia Católica. La segunda etapa del gobierno de Díaz se prolongó hasta principios del siglo XX. Esta se distinguió por el perfeccionamiento de la estabilidad política y por el notable crecimiento económico alcanzado. En esta etapa es de destacar el saneamiento de la hacienda pública, la instalación de instituciones bancarias modernas, el tendido de vías férreas y líneas telefónicas y sobre todo las inversiones europeas y estadounidenses. Sin embargo, el crecimiento económico no podía ser indefinido. El sistema político tenía contradicciones y varias limitaciones amenazaban con provocar serios problemas sociales. Así, era más probable que el periodo de auge deviniera de crisis y decadencia. Para la crisis política, el mayor problema estribó en su cambio de naturaleza, composición y procedimientos. Hasta 1903, el régimen del general se había apoyado en dos equipos de sostenes y respaldos, pero el sistema empezó a colapsar cuando Díaz rompió la imparcialidad con las dos bases de apoyo y eligió como virtual sucesor a un miembro del grupo científico, el sonorense Ramón Corral, haciendo que el grupo reyista pasara de ser sostén a opositor. Por otro lado, la crisis económica estuvo marcada por un crecimiento desigual y disparejo. Posteriormente, en 1907, una severa depresión económica azotó a Europa y Estados Unidos, encareciendo importaciones y reduciendo las exportaciones mexicanas. Lo grave fue que se vieron afectados todos los sectores sociales del país, esto es, clases altas, medias y bajas. Como si no fuera poco, en 1908 y 1909 se padeció una sequía, la que provocó nuevas disminuciones en la producción agrícola. Incluso hubo regiones que parecieron doble: sequía y caída del precio de la plata. Asimismo, el porfiriato sufrió una severa crisis social. En el ámbito rural, tuvo su origen en la pérdida de tierras de las comunidades campesinas a manos de las haciendas. La crisis social afectó también a los sectores urbanos. Los conflictos obreros de 1906 en Cananea y Río Blanco fueron los principales, pero no los únicos. Estos fueron prueba de que Díaz había perdido su habilidad como negociador político y su capacidad para encontrar soluciones positivas para la mayoría. Es importante destacar que para contrapesar la fuerza adquirida por Estados Unidos en el Caribe, Porfirio aumentó sus relaciones económicas y políticas con Europa y Japón, decisión que fue resentida por los americanos, quienes de por sí ya peleaban con Inglaterra por el petróleo mexicano. Por último, en el ámbito cultural, el positivismo comenzó a ser cuestionado. A consecuencia de tal cuestionamiento, el anhelo por la libertad desafió la obsesión por el orden. Así, la mayoría mestiza comenzó entonces a reclamar participación en la toma de decisiones. Los problemas al final del gobierno porfirista generaron críticas y movimientos entre las diversas clases sociales y grupos políticos del país. Estos grupos fueron llamados los precursores de la revolución. En primer lugar están los sectores católicos. Factores del gobierno de Díaz que provocaron el descontento de este sector fueron la conservación de principios anticlericales de la Constitución de 1857, el alto número de masones en su gobierno, el apoyo a protestantes y el dominio de la filosofía positivista en la educación pública. Los reclamos contra la situación agraria los llevó a censurar el militarismo, el caciquismo y la falta de democracia. Los cuestionamientos del sector católico tuvieron un notable impacto sociopolítico.
El segundo grupo oposicionista fue el llamado magonismo, que fue un movimiento antiporfirista encabezado por descendientes de liberales de mediados del siglo y con participación de diversos sectores de la clase media urbana. Reclamaban el alejamiento de los principios liberales originales, anticlericalismo, libertad de expresión, democracia electoral, separación de poderes y adecuada administración de justicia y autonomía municipal. Los líderes del movimiento eran Jesús y Ricardo Flores Magón, y su principal medio para expresar el descontento fue el periódico crítico Regeneración. Más tarde extendieron sus críticas a los científicos y a Bernardo Reyes, así como también cuestionaron la conveniencia de la inversión extranjera y la situación de obreros y campesinos. Ante ello, la respuesta del gobierno de Díaz fue la represión, razón por la cual se vieron obligados a optar por el exilio en Estados Unidos. Debido a la influencia norteamericana, el movimiento evolucionó hacia la ideología anarquista. Su decadencia se suscitó cuando las influencias que pudieron tener en el movimiento obrero fueron disminuidas con las represiones en Cananea y Río Blanco, y posteriormente su convocatoria a armas en 1908 representó su peor error. Los magonistas indudablemente repercutieron en el prestigio del gobierno de Díaz. El último grupo opositor fueron los reyistas. Las preferencias de Díaz por los científicos provocaron que los reyistas, antes leales porfiristas, se convirtieran en uno de los grupos opositores determinantes. Bernardo Reyes fue un exitoso jefe porfirista en el noreste del país y pasó por el gabinete como secretario de Guerra y Marina, lo que motivó los celos del grupo científico, y ellos hicieron notar a Porfirio Díaz las ambiciones de Reyes, razón por la cual dejó el cargo y regresó a gobernador de Nuevo León. Con 2 leyes avanzadas en materia laboral, estableció buenas relaciones con el movimiento obrero y fomentó el desarrollo de la burguesía y las clases medias autóctonas. Ante su creciente fama, Díaz mandó a Reyes a Europa como comisionado en 1909. En conclusión, los reyistas desprestigiaron a los científicos, fortalecieron el movimiento antirreeleccionista y tenían apoyo multiclasista. Fue el movimiento opositor que más elementos aportó. El surgimiento del movimiento antirreeleccionista es clave en el desarrollo de la política mexicana de la época. El líder del antirreeleccionismo era Madero, quien aprovechó la pérdida de influencia de Reyes para iniciar actividades políticas en contra del gobierno porfirista, mismas actividades que tuvieron la simpatía y el apoyo discreto de los científicos. Sin embargo, a consecuencia de los fracasos electorales locales y la crisis económica de 1907 y 1908, Madero se alejó de ellos y creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Realizó 3 giras para fomentarlo, la primera en el este del país, la segunda en el occidente y noreste, en la cual se hizo de numerosos reyistas, y la tercera en el centro del país. Ello generó represión gubernamental y a su vez la respuesta del movimiento con el designio como candidatos a presidente Francisco Madero y como vicepresidente Francisco Vázquez Gómez. Ya como candidato inició otra gira, pero pronto fue aprehendido. Estando aprehendido, tuvieron lugar las elecciones y resultaron electos Díaz y Ramón Corral. Madero, estando en prisión, y un grupo de íntimos redactaron un plan en el que se convocaba a la lucha armada para el 20 de noviembre de 1910. Tuvo buena acogida en la región montañosa del occidente de Chihuahua y luego se extendió a entidades vecinas. Pero el movimiento se convirtió en populista y tenían reclamos distintos a los del antirreeleccionismo original. En 1911, Madero regresó a territorio nacional y gracias al debilitamiento militar y a la creciente oposición, Díaz aceptó la renuncia. La Revolución Mexicana se define como un proceso caracterizado por sus discontinuidades y por su participación pluriclasista. El fracaso del liberalismo maderista. En los tratados de Ciudad Juárez se pactó que Díaz sería sustituido por Francisco León de la Barra, quien tendría como responsabilidad el desarme y la desmovilización de las fuerzas rebeldes y organizar nuevas elecciones. En las nuevas elecciones, Madero transformó el Partido Nacional Antirreeleccionista en uno llamado Partido Constitucional Progresista. Asimismo, su compañero de fórmula fue José María Pino Suárez, quien ya había colaborado con él en un movimiento antirreeleccionista. Aunque el rompimiento con Vázquez Gómez haya sido desilusionante para muchos maderistas exreyistas, Madero arrasó con las elecciones de 1911. Desde que Madero tomó la presidencia,
Llegaron jóvenes al gabinete de un sector social inferior con distinta ideología, lo que implicaba el desplazamiento de los viejos jefes políticos. Madero trajo prácticas políticas más democráticas y libres al país. Madero provocó que la clase media fuera más relevante en todos los ámbitos, pues creía que lo óptimo sería construir un sistema dominado por pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, siguió descuidando a la clase obrera. En el tema laboral, Madero funcionó como un mediador entre los industriales y los obreros, ya que pretendía que los obreros mejoraran sus condiciones sociales sin perjudicar a las industrias. Para participar como un árbitro entre estos dos, creó el Departamento del Trabajo, el cual provocó muchos movimientos huelguísticos. Las reformas de Madero dejaron insatisfechas a todos, pues, por un lado, los empresarios las veían como un precedente peligroso, y por otro, los obreros las consideraban insuficientes. Esa insatisfacción generalizada se tradujo en críticas abiertas y en movimientos de oposición contra Madero. Las oposiciones violentas que padeció el gobierno maderista fueron 4. 2 fueron encabezadas por beneficiarios del antiguo régimen, Bernardo Reyes y Félix Díaz, y 2 por alzados antiporfiristas desilusionados, Emilio Zapata y Pascual Orozco. Las luchas de Reyes y Félix Díaz no fueron reacción contra las reformas. Ellos comenzaron a preparar su lucha antes de que Madero asumiera la presidencia. Reyes acusaba a Madero de robarle la campaña antirreeleccionista. Sin embargo, él la descuidó cuando se fue a finales de 1909 a una comisión en Europa en lugar de haber encabezado a sus seguidores. En términos militares estaban muy débiles, pues del norte a la Ciudad de México necesitaban tiempo el cual no tenían. Por último, Reyes no contaba con el apoyo estadounidense y tuvo que darse por vencido semanas después de su inicio. Félix Díaz solamente tenía prestigio por su apellido, pues era sobrino de Porfirio. El llamado de Félix Díaz a luchar contra Madero tampoco tuvo mayor respuesta. En el ejército federal no lo consideraron como militar, por lo tanto la lucha se quedó en Veracruz, donde Madero lo derrotó con facilidad. Los zapatistas que lucharon contra Díaz a partir de febrero y marzo de 1911 no aceptaron el licenciamiento dispuesto en los tratados de Ciudad Juárez, pues no darían las armas sin la previa devolución de las tierras con el presidente interino León de la Barra. Al llegar Madero a la presidencia, formalizaron su rebelión con el Plan de Ayala, el cual rescataba a la comunidad campesina como la unidad social fundamental en el país. Fue una lucha de reducida intensidad, eran pocos y pequeños los grupos alzados. Puede afirmarse que durante su primer año, la lucha zapatista fue limitada y casi sin violencia. La rebelión orozquista fue notoriamente violenta. Se rebelaron contra Madero por 2 razones. Los líderes consideraban insuficientes los premios y pagos recibidos por su gran participación en la victoria sobre don Porfirio, y consideraron moderadas y lentas las reformas sociales propuestas por Madero. A diferencia de los otros movimientos, este tuvo más expansión, sobre todo llegó a dominar Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora y hasta Zacatecas y San Luis. Su mayor limitación fue la falta de apoyo estadounidense, lo que dificultó el acceso al mercado de municiones. Para poder vencer a los orozquistas, el gobierno colocó al mando de la campaña al general Victoriano Huerta, a quien otorgó numerosos elementos y recursos. Madero pensó que por haber derrotado las 4 rebeliones ya estaba consolidado. Sin embargo, estas le trajeron graves daños a su gobierno. Fue Victoriano Huerta quien asumió el mando de este movimiento, cuando Madero pudo ser finalmente y fatalmente derrocado. El pacto llamado Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, firmado en Estados Unidos, puso fin a la desafortunada administración de Madero. Madero había sido un magnífico opositor electoral y un exitoso líder rebelde, pero resultó un presidente ineficiente. Madero fracasó porque destruyó el régimen porfiriano, pero fue incapaz de crear un gobierno alternativo que pudiera alcanzar la estabilidad mediante un proyecto adecuado para el nuevo país.